Con mucho respeto, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Ojalá nos sigan en este espacio informativo que en breve fijará su agenda en seguridad nacional. Viajaremos a los 8 municipios con mayor índice delincuencial en la República Mexicana, y esto se hará en un esfuerzo conjunto con la sociedad civil. Fecha de inicio, Coatzacoalcos, Veracruz. Allá estaremos transmitiendo en unos días más. Y ojalá esto de manera conjunta con las autoridades pueda servir para encontrar desde la perspectiva de la sociedad civil cómo acotar a la delincuencia organizada. Coatzacoalcos, Morelia, Juárez, entre otras ciudades, Guanajuato, son el espacio que, entre otras cosas, sociedad, Congreso y diplomacia, vamos a inaugurar en unos días más, entre todos ustedes, aquí en la Ciudad de México y en la República Mexicana. En la información hoy, el control de cambios, una medida asumida por el presidente López Portillo en el ocaso de su administración, después de la lectura del sexto y último informe de labores, conmocionó a la economía mexicana y propició además una fuga de capitales, porque varios empresarios y varios políticos fueron informados de manera anticipada por autoridades del Banco de México que era solamente una dirección sujeta a la voluntad del Ejecutivo. Eso cambió desde luego a partir de 1993, cuando el Banco de México alcanzó su autonomía. Pero esa realidad se vive hoy en Argentina, y esto víspera de un cambio de gobierno que no será terso, y augura que el actual presidente Macri siga la tendencia de otros mandatarios del Cono Sur, en Perú, en Ecuador, Colombia, quienes ya se encuentran en prisión, y el mismo Brasil. Así que control de cambio es una medida que atenta contra el flujo económico y desalienta la inversión internacional, y Argentina pues estará pagando las consecuencias de esta misma condición. Continúan los transportistas que colapsan la calzada de Tlalpan, así que ahora que veníamos en el metro Villa de Cortés hacia Hidalgo, pues se observaba ese plantón. Ojalá que las autoridades a la brevedad puedan encontrar una solución. Y también el Metrobús esta mañana, Insurgente, registraba alguna situación de adversidad. Pero tome usted precaución, evite el tránsito por calzada de Tlalpan, porque en este momento los monitores de ABC Radio ubican el caos vial que se vive en esta difícil arteria de la Ciudad de México. Son las 9:05 a.m. Preocupa a analistas más la política que la violencia. Los analistas económicos consideran a la incertidumbre política como el principal obstáculo para el crecimiento económico. De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de especialistas en economía del sector privado correspondiente a agosto de este año, entre 38 grupos encuestados, 17% señaló a la incertidumbre política como la mayor amenaza para el crecimiento económico. En segundo lugar, aparece con el 15% la incertidumbre sobre la economía interna, y hasta el tercer sitio con 12%, entre las opiniones, la inseguridad pública. Por ello, en unos días más, ABC Radio inicia en seguridad, diplomacia y sociedad civil su primer control remoto desde Coatzacoalcos, epicentro de la violencia nacional. Y no solo Veracruz, hay entidades gobernadas hoy por partidos diferentes a Morena, como Jalisco, Movimiento Ciudadano, Guanajuato, el PAN, y Michoacán, el PRD, donde la condición es cada vez insoportable. Allá se estará transmitiendo en breve, y ABC Radio abrirá junto con la sociedad civil y la Comisión Bicameral de Seguridad los micrófonos para que ustedes digan qué se debe hacer, y los representantes ante el Congreso de la Unión pues tomen cartas en el asunto, de esta forma coadyuvando al quehacer del Ejecutivo Federal.
Microempresas no crecen por temor a esto, la inseguridad. La mayoría de los pequeños empresarios en el país no solicita un crédito principalmente porque desconfía en las instituciones financieras o considera que es muy costoso cubrirlo. Por ejemplo, de 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, las denominadas MIPYMES, solo 8% accedió a un financiamiento en 2018. En 2015, 11% requirió un crédito, de acuerdo con la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, la ENAPROCE, esto publicado el lunes. Según Julio Santaella, presidente del instituto, 7 de cada 10 MIPYMES no piden un crédito porque piensan que son elevados, costosos y simplemente no los van a poder cubrir. Petroleros se amparan para esconder cuotas, eso es otra nota que circula a nivel nacional, y queda libre el GIL relacionado con caso Ayotzinapa. A unos días de cumplirse 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, en la escuela Isidro Burgos, allá en Guerrero, un juzgado federal, con sede en Tamaulipas, ordenó la liberación de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y otros presuntos miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos, autores de la desaparición de los normalistas. El juzgador apuntó que 81 de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República se recabaron de forma ilegal, y ahí es un primer revés, o varios, para el titular de la Fiscalía, el doctor Alejandro Gertz Manero. Son las 9 de la mañana con 8 minutos, transmitimos aquí en la señal de ABC Radio 760. Así lo dice Lamont. En las notas relevantes del Sol de México, la violencia rebasó a gobernadores, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, y el jefe de la oficina, José Manuel Sanz, reconoció que Morelos se encuentra en semáforo rojo, derivado de esa misma condición. El escenario internacional es hoy adverso y llama la atención por los focos rojos registrados en materia de cambio climático, que ahora se traducen definitivamente en el paso de un huracán Dorian que dejó estragos y mortandad en Bahamas y ya está tocando, ya ingresó a la costa de la Florida. En este sentido, el Servicio Meteorológico en Miami apunta que la tormenta se encuentra en la parte norte, llegando del norte de la isla de Bahama, con un potencial de 120 millas por hora y vientos devastadores. El huracán Dorian, ahora en categoría 3, se ha alejado de Bahamas para acercarse e ingresar ya como una amenaza a Florida, Georgia y las Carolinas, además de Virginia. Florida del Sur, que mantiene una línea histórica naval con las Bahamas, está preparada para ello. Hay una cierre temporal del parque de Disneylandia en Orlando y alrededor de 2 millones de estadounidenses ya fueron desalojados ante la proximidad de este huracán, cuyo ojo y 5 escala devastó una parte de las Bahamas, de acuerdo con la información, pero los estadounidenses respiran, dado que el huracán ingresa con categoría 3 allá a la Florida. Se le ubica en el caso de las Bahamas como uno de los más devastadores en el Océano Atlántico, y recuerda que ingresó ahí con un potencial de 120 millas por hora, con vientos de 120 millas por hora, destruyó hogares, hay por lo menos 5 muertos, varios desaparecidos. Es el paso que deja el huracán Dorian a partir de su ingreso a las Bahamas y amenaza, como decíamos, a Florida, a Georgia, las Carolinas y Virginia.
entidades que hoy se ven así. En su cuenta de Twitter, el presidente Trump advirtió sobre las repercusiones que dejaría un monstruo, como él denominó, al huracán Dorian. Por ello, se tomaron medidas extremas en Palm Beach, en el condado de Palm Beach. Por cierto, si usted recuerda, este condado fue el que dio un giro a la elección presidencial entre Albert Gore y George Walker Bush en el año de 2000, cuando se definió en ese condado y en Dale la elección presidencial. Por último, vamos a un corte de 9 de la mañana con 12 minutos. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el 800-623-2323. Con el IMSS seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Durante este año, como después de cada elección presidencial, se pueden conformar nuevos partidos políticos nacionales. Puedes afiliarte a ellos en una asamblea o desde cualquier parte del país mediante la aplicación móvil, para lo cual te solicitarán tu INE, tu firma y te tomarán una fotografía. No puedes militar en más de un partido existente o en formación a la vez. Infórmate en INE.mx/partidos en formación o llama a INETEL al 01800-433-2000. Contamos todas, contamos todos. INE. Habla el presidente de México. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes. Ya no me cuidan 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Las noticias más relevantes gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta al 5580-077760. 5580-077760. Y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son las 9:15. Aún hay brecha sobre paridad. Esto lo apuntó Gloria Romero en Hidalgo. Solamente 20% de los ayuntamientos son gobernados por mujeres, lo que indica hay brechas para cerrar y fortalecer el tema de la paridad de género. Ella es la diputada federal por Acción Nacional, Gloria Romero. En el foro Paridad Total, la legisladora explicó que en 2003 en Hidalgo solo 20% de quienes conformaban el Congreso local eran mujeres, mientras que hoy se logró la paridad. Actualmente, 20% de los ayuntamientos son gobernados por mujeres y por lo tanto, de acuerdo con la legisladora albiazul, hay muchas brechas que cerrar. La necesidad para trabajar con preceptos y cuestiones políticas intelectuales, sociales y culturales para que exista una paridad en la entidad. 9:16. En otros temas, además de la paridad, ya se ubica vía telefónica la diputada Gloria Romero, quien es el enlace con la Secretaría de la Comisión de Comité de Ética. Diputada Gloria Romero, le agradezco nos tome esta llamada telefónica y buenos días para usted. Gracias, Federico, con el gusto de saludarte como siempre y escucharte. También gracias a nuestros radioescuchas que
tengo la posibilidad de comunicarme con ellos. Muchas gracias. Y le saludo a través de su conducto a los 84 municipios que usted representa como diputada plurinominal en el estado de Hidalgo. Es terrible esta condición porque hay cifras que hablan de otra realidad en los cargos de la administración pública, pero no en la representación popular, diputada. Sí, así es. Seguramente habemos 9 diputados federales acá en el Congreso de la Unión y bueno, pues estamos trabajando para que los municipios de los 84 municipios del estado de Hidalgo puedan tener esa posibilidad de dar resultados a sus habitantes, porque ese es el primer contacto que se tiene con la administración pública y son los municipios quienes tienen que pues dar obras de infraestructura, que tienen que procurar cuestiones de salud de manera directa, etcétera. Entonces, bueno, pues obviamente que estamos acá trabajando hoy desde la Cámara de Diputados para poder lograr que Hidalgo tenga los resultados que merecen sus habitantes. Importante lo que usted apunta. Habrá en el 2020 elecciones locales en algunas entidades como Coahuila y el estado de Hidalgo. Ojalá que en esa última entidad, la hidalguense, pues aplique esto y los partidos políticos pues de una vez se sienten en una mesa de trabajo para que impere la paridad, diputada. Sí, por supuesto. Acabamos nada menos de hacer un foro de paridad total en el Pachuca. Convocamos a todos los organismos que tienen que ver con la implementación de estas reformas constitucionales que recién acabamos de aprobar. Y bueno, pues vamos a procurar que efectivamente la implementación sea una realidad, que no tengamos problemas, sobre todo muchas veces por parte de los partidos políticos que a veces no están muy de acuerdo con este tipo de políticas. En el Congreso de la Unión, otra es la realidad, diputada. Me parece que ahí en las dos cámaras, como lo dice la publicidad del Congreso, es más visible la presencia de diputadas en comisiones, secretarias de comisiones y en la mesa directiva del Congreso de la Unión. Sí, así es. Esta es la legislatura de la paridad, como todos ustedes saben. Y bueno, pues desde la conformación del Congreso, donde somos 244 mujeres diputadas, 256 hombres, en el Senado de la República también 63 senadoras, 65 senadores, y también en los órganos de toma de decisiones de la Cámara, por supuesto que hay paridad, y así queremos que sea en todos los órganos públicos, y por eso la tan importante reforma a la Constitución que hicimos recientemente, a los 9 artículos de la Constitución, que dan vida a esta nueva forma de pensar, de que las mujeres puedan accesar a los espacios de toma de decisiones. Para nosotros, pues ahora viene el reto de modificar las leyes secundarias. Estamos hablando de más o menos 30 leyes secundarias que habrán de ser modificadas, y también alrededor de 300 leyes que transversalmente habrán que ser modificadas, decía yo. Entonces, bueno, pues viene un reto, tenemos un año para hacerlo, y poco a poco se irá dando la modificación, Federico. Ahora, déjeme llevarla al tema del informe que la Secretaría de Gobernación entregó a la Secretaría de Administración del Congreso el pasado domingo, y la reelección del presidente de la mesa directiva. ¿Qué lectura se envía al país a partir de esa acción? Pues muy malo, porque realmente lo que estamos viendo es que no se está respetando ni los acuerdos, pero sobre todo la ley. La ley del Congreso, pues obviamente estipula que debe de estar representado en el segundo año de ejercicios, pues ser presidida la mesa directiva por el segundo grupo que haya obtenido la votación en el pasado 1 de julio. Bueno, pues vemos que lamentablemente ya desde hace algunos días que
Dolores Padierna había presentado esta iniciativa para que Morena, el grupo mayoritario, junto con sus aliados, pero que Morena sea quien siga presidiendo la mesa directiva, y me parece que esa es una muy mala señal para la democracia, porque pues esto habla de que no se reconoce a los partidos que obtuvieron también votos en las elecciones, y ese es un muy mal mensaje, Federico, porque definitivamente no esperamos que esta sea la que siga construyendo Morena en el Congreso, que se respeten a las minorías, que se respete la pluralidad y que se respete la democracia. Me parece que es lo que esperamos que se pueda dar en los próximos días. Ojalá que haya esa madurez política del grupo mayoritario que hoy preside la mesa directiva. Diputada, le agradezco tomar esta llamada telefónica. El próximo fin de semana usted rendirá su informe, como lo harán varios legisladores, ante el Congreso de la Unión. ¿Algún comentario breve sobre el particular? Bueno, sí, la verdad es que vamos a presentar el próximo sábado 7 de septiembre a las 10:30 de la mañana en el Forum en la ciudad de Pachuca, pues los resultados del trabajo que hemos venido realizando en todo este año, y bueno, hablarles de las reformas que, como esta que comentábamos de paridad, hemos aprobado, pero también algunas que hemos logrado en lo individual presentar y que tiene que ver, por un lado, con el tema de derechos humanos, que de alguna manera hemos pedido que se publique, que se sepa la verdad de los casos de graves violaciones a derechos humanos, como casos de Tlatlaya, como los casos de los 43. Los familiares tienen que saber la verdad de lo que está pasando, y para eso estamos solicitando que obviamente se modifique la ley de transparencia, para que de alguna manera, insisto, tengamos la posibilidad de conocer día a día cómo se están llevando a cabo los procedimientos. Y bueno, también el tema del conflicto de intereses, que no está bien establecido en la ley, queremos que quede ya de manera definitiva, conocer cuáles son las clases de conflictos de intereses que hay, porque hemos visto inclusive que en este mismo periodo de gobierno pues ha habido muchos conflictos de intereses que se tienen que precisar desde la legislación. Gracias, diputada, por aceptar esta comunicación, representando a Acción Nacional plurinominal por los 84 municipios hidalguenses. Mejor día para usted. Igualmente, Federico. Muy buen día para todos. 9:24 en la información internacional, y siguiendo hoy la edición digital del periódico New York Times, en el tema, les decía, es recurrente con Dorian, pero el Parlamento británico pues no respalda la decisión del premier Boris Johnson de prácticamente derogarlo. Esto asemeja a lo que Fujimori aplicó en Perú allá en el 1997-98, pero Gran Bretaña, dicen los opositores a Boris Johnson, no es de ninguna manera Perú, y por lo tanto no puede abrogarse esa condición el premier Boris Johnson. Para Europa, la amenaza de la salida de Gran Bretaña de ese bloque sin un acuerdo previo es una mala señal, y esto podría causar en algún momento una convocatoria a elecciones anticipadas en Gran Bretaña. En Hong Kong continúan las protestas y desconfianza entre la población y una policía que incrementa su presencia. Esto mantiene incluso divididas a las familias. Hay una desconfianza total en la isla de Hong Kong, donde cada día es más visible la incursión del Ejército Popular de Liberación de la República Popular de China. Y por último, las elecciones el 8 de septiembre en Rusia. Los rusos acudirán a renovar alcaldes y elecciones regionales
las autoridades temen un rechazo a la conducción de Vladimir Putin. Y es que Vladimir Putin ha ganado elecciones como presidente, promovió una reforma que permite, entre otras cosas, a Putin buscar una y otra vez su elección. El próximo 8 de septiembre, los rusos acudirán a las elecciones municipales y regionales, pero esto advierte un temor por parte de las autoridades. No se observa, a diferencia de Rusia, que aparentemente logró intervenir en la contienda estadounidense 2016, ninguna señal de presencia extranjera de cara a ese evento de elecciones municipales. En Moscú se advierte que las elecciones enviarán una señal para conocer el futuro de la popularidad y los leales hacia el presidente Vladimir Putin. Putin es la figura más consolidada en Europa y los dirigentes de la Unión Europea lo buscan, y Putin se reunió, en el caso de México, con el canciller Marcelo Ebrard en la pasada cumbre del G20. Pero hoy por hoy, Vladimir Putin, quien inició su incursión en la política de Rusia como un asesor en materia de seguridad del expresidente Boris Yeltsin, hoy por hoy es una figura destacada en el contexto internacional, pero un termómetro para conocer su popularidad son las elecciones del 8 de septiembre allá. Y continúa el caos vial en temas de la Ciudad de México. El Metrobús opera de manera irregular, y esto se ve precisamente en la proximidad de esta, pues el templo de la información, como nosotros denominamos, ABC Radio. Hay un cordón de seguridad que se observa en este momento, establecen elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y vaya, qué barbaridad. En Reforma, tramo Bucareli, pues está cerrada en este momento a la circulación por una marcha. Voy a pedir a alguna de las colegas se acerquen a los amigos que están en la marcha y nos puedan enlazar con ellos en 2 minutos. 9:29. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS, tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el 800-623-2323. Con el IMSS, seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Somos mujeres indígenas con voz, decisión y capacidad de acción. Desde distintos espacios lucho para lograr mayor igualdad de oportunidades y ejercicio de nuestros derechos. Trabajo día con día para preservar y fortalecer mi lengua mije. Como estudiante en educación indígena, me preparo para que las y los niños de mi comunidad ejerzan sus derechos a la educación bilingüe y de calidad. Porque ser mujer e indígena en México no debe ser motivo de exclusión ni discriminación. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. ABC Radio. México lindo y querido. El taco. De pastor o de carne asada, de guisado o de canasta, con salsa verde o salsa roja. Y algunos con guacamole, de cerdo o de res. Y en algunos lugares hasta de pescado. El taco, manjar que alimenta la identidad de una nación.
Grupo ABC Radio, 24 estaciones en todo México. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. En breve estaremos platicando con las organizaciones y sus dirigentes que están en este momento, se encuentran en este momento, pues me imagino esto es Avenida Juárez, sí, debe ser Avenida Juárez. San Pablo, me indica el ingeniero, y la otra es Reforma. Entonces es un cerco de la ciudad. Pues vamos a platicar con ellos, y es que demandan en el caso del Metrobús un ajuste a la tarifa, dado que las unidades enfrentan en la perspectiva de ellos ya algunos desperfectos. Nos recuerda a la Ruta 100, la desaparecida Ruta 100, que en su momento fue un puntual para la movilidad en la Ciudad de México, pivote para la movilidad en la Ciudad de México, y la Ruta 100, pues ese fantasma que ensombreció a la ciudad allá en el 86 y hasta el 92, hasta su desmantelamiento en el 97-98, pues ahora está ahí presente con las unidades, algunas vetustas y otras como el Metrobús, que toman San Pablo, me dice aquí el ingeniero, y las demás son en la parte en la que confluyen Reforma, Bucareli, entre otras. La Secretaría de Movilidad tendrá que responder a ello, pero hoy hay caos vial por la marcha en el Zócalo, entre otras cosas, y mejor use usted el metro para que no se encuentre con esa situación. En este momento estamos enlazados ya con la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público ante la 64 legislatura, la diputada Patricia Terrazas Vaca. Ven difícil el entorno presupuestal 2020 y le agradezco enormemente, diputada presidenta, nos toma esta llamada telefónica con ABC Radio. Buenos días para usted. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días a todo el auditorio en este día caótico también aquí en la Cámara de Diputados como en toda la ciudad. Diputada, víspera que la Secretaría de Hacienda envíe el paquete económico 2020 al Congreso de la Unión. Me decían otras similares usted y de la misma bancada que ya no es necesario que ni gobernadores, ni alcaldes, ni rectores viajen a la Ciudad de México porque el presupuesto ya está planchado en la Secretaría de Hacienda. Bueno, mira, a mí me encantaría tenerlos a todos aquí, escucharlos para poder anexar en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos todas sus necesidades, todas sus prioridades. Pero mira, la verdad de las cosas es que las reuniones que hemos tenido nosotros en la Secretaría de Hacienda nos han dicho no hay dinero, no va a haber dinero para los proyectos ni de alcaldes ni de gobernadores. Lo que sí nos dijeron es que dice, pues es facultad del Congreso de la Unión, y yo sí tengo fe en que todos los diputados de esta Cámara, de esos representantes del pueblo, que sí se traigan los proyectos y las necesidades de sus alcaldías y sus gobernaturas, para que entre todos hagamos un presupuesto y tengamos una ley de ingresos de los que estamos representando aquí en la Cámara, y no sea el presupuesto de un solo hombre, que es lo que tratan de meter aquí a esta Cámara de Diputados. Un presupuesto de un solo hombre. La verdad de las cosas es que yo le estoy apostando al buen oficio de los diputados, le estoy apostando a la conciencia y a la responsabilidad, porque todos vamos a regresar a nuestros distritos, todos vamos a regresar a nuestros estados, ¿y qué le vamos a llevar a la gente? Vamos, en el caso particular de usted, presidenta de la Comisión de Hacienda, ¿a qué distrito electoral federal representa y con cabecera en dónde? Mira, yo soy de la primera circunscripción. Yo estoy en el norte del país, yo soy plurinominal. Eso es lo que yo represento el voto de
del Partido Acción Nacional, que es lo que nos da la proporcionalidad para representar un grupo de votantes que votaron por el Partido Acción Nacional, pero en realidad aquí lo que estamos representando es la necesidad de los mexicanos. Aquí más que colores, nuestro color es México y aquí es lo que vamos a responder a los ciudadanos, le vamos a responder a todos los mexicanos. Ahora, el Estado requiere un total de ingresos por cuánto más menos, diputada, para a partir de ello saber cuánto es lo que se va a gastar, en qué recursos y lo más importante, que no exista un subejercicio de los mismos. Mira, yo creo que lo que necesitamos más que todo son muy buenos planes, priorizar exactamente lo que México necesita. Y no es tanto evaluar la cantidad, sino en qué vamos a gastar, porque el problema no es tanto el ingreso, el problema en qué se va a gastar lo que los mexicanos están aportando a este país. Y nosotros ahorita vemos enormes necesidades en el sector salud y ahí no podemos escatimar hacia dónde nos llevaríamos el dinero de los mexicanos. Nosotros también tenemos que pensar en que tenemos que dar ese respiro, esa bocanada de oxígeno a la gente que invierte en nuestro país. Le tenemos que dar certidumbre y le tenemos que dar seguridad de que no va a haber más impuestos para que no estén a la expectativa. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa y luego invierto. Yo creo que aquí tenemos que ser muy, muy responsables de lo que digamos y lo que hagamos para que la gente tenga esa bocanada de oxígeno y se sienta segura en que las inversiones en este país van a crecer y van a ser para beneficio de todos los mexicanos. Luego también no podemos estar pensando en la siguiente elección, tenemos que estar pensando en la siguiente generación. Tenemos que pensar en educación, tenemos que pensar en ciencia y tecnología, tenemos que estar pensando en que la economía del país la tenemos que reactivar y la tenemos que hacer a través de los jóvenes que se esfuerzan, que estudian, que trabajan a través de instituciones. Desaparecen el INADEM, pero pues también hay muchas instituciones en que ahorita se les tendrían que estar apoyando para que estén generando riqueza y estén generando tecnología, estén generando nuevos trabajos. Si no hay trabajo, si no hay inversión, pues no crece la economía y pues se va haciendo más grande la brecha de desigualdad. Y finalmente, presidenta, diputada de la Comisión de Hacienda, en los criterios de política económica se dice ajustan a la coyuntura actual, eso dice Hacienda, pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que las señales de las finanzas dice que por buen camino al cumplir los compromisos de las autoridades hacendarias, pero en 2020 están presionados por la disminución de ingresos como consecuencia de una menor producción petrolera, por un lado, y al mismo tiempo una baja en el precio internacional del crudo, y esto dicen los mercados calificaron de positivo las medidas planteadas, pero se recortó el pronóstico del crecimiento de la economía entre 1.5 y 2.5%, de acuerdo con la CEPAL, y la Secretaría de Hacienda prevé una reducción adicional. Frente a ello, ¿qué margen de maniobra quedará a ustedes en la Comisión de Hacienda o los similares de Presupuesto y Cuenta Pública para presentarnos a sus representados, los mexicanos, un presupuesto ad hoc? Bueno, mira, yo lo que yo estoy apostándole a que le invertamos, que el presupuesto salga para invertirle en proyectos productivos, en algo que genere riqueza. No podemos estar pensando solamente en becas y solamente en apoyos de manera generalizada. Hay un padrón muy, muy estudiado donde nosotros estaríamos basando nuestros apoyos básicamente en nuevas tecnologías. Creo que la refinería de Dos Bocas no es nueva tecnología, creo que estamos regresando a los 60, 70 y lo que necesita este país son nuevas tecnologías. Apostarle a la inversión, apostarle a la educación y no podemos dejar de voltear al sector salud. Entonces, nuevas tecnologías, sector salud y educación serían las prioridades de la Comisión de Hacienda, de su presidenta en este caso. Mira, lo que nosotros en la presidencia, eso es lo que vamos a luchar, porque sobre todo tenemos que luchar por la economía de las familias mexicanas.
¿Algún comentario, presidenta de la Comisión de Hacienda ante la 64 legislatura? Patricia Terrazas Vaca, que desea agregar. Bueno, nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que estemos escuchando de todos los sectores. Nosotros estamos planteando trabajar en mesas tipo Parlamento Abierto para escuchar a los científicos, para escuchar a los académicos, para escuchar al sector privado, desde la academia, escuchar a los pequeños contribuyentes, a los grandes contribuyentes, a los sectores productivos de la industrial mecánica, y escuchar a todos los que producen en este país, que finalmente son los que pagan impuestos y que finalmente ese dinero es el que se usaría para las necesidades de los mexicanos. Gracias, presidenta diputada, por esta información. Buenos días para usted. Estoy a tus órdenes y buenos días a todos los mexicanos. Que tengan muy bonito día. Igualmente para usted, presidenta diputada, 9:42. Esta es la información nacional. A casi 15 días de haber realizado una marcha que inició en Catedral y terminó en el Ayuntamiento de Culiacán, donde integrantes del movimiento antorchista denunciaron que el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, es sumiso ante las necesidades de la gente que vive en las colonias y pueblos marginados, los manifestantes siguen sin tener respuesta de las autoridades. Pergentino Cortés Girón, líder de los antorchistas, señaló que las autoridades no han cumplido con obra pública como pavimentación de calles y servicios públicos, a pesar de que hay una serie de planteamientos que se le hicieron a Estrada Ferreiro y simplemente hay oídos sordos, dijo. Además expresó que no hay inversión pública en el municipio. Cortés Girón agregó que desde que inició la administración del alcalde morenista han sido atendidos por trabajadores del ayuntamiento y han mantenido algunas mesas de diálogo. Sin embargo, el personal por el que han sido atendidos no tiene capacidad de negociación. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Hace 3 años escuchamos. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. Habla el presidente de México. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2,550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Todo el país. En el Golfo de México, Jalapa, Veracruz, 92.9 FM. Córdoba, Veracruz, 104.5 FM. 107.5 FM. Tampico, Tamaulipas, 89.3 FM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. El senador de la República, Martí Batres Guadarrama, platican esta mañana con ABC Radio 760 El Cuadrante. Senador, gracias por tomar la llamada telefónica con esta su casa informativa y buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo estás? Dirían algunos, regresar a la normalidad congresista en la Cámara Alta. ¿Qué significa para el senador Martí Batres Guadarrama, promotor del parlamentarismo abierto desde que usted fue diputado ante la legislatura 60, Martí Batres Guadarrama? Muchas gracias, Federico. En efecto, somos promotores del parlamentarismo abierto y por otro lado también queremos recuperar la naturaleza con la cual fue creado el Senado como órgano representativo de las entidades federativas. A lo largo de diversos años de transición política, con el objetivo de incorporar a las minorías al Senado de la República en un esquema pactado, se abrió la representación proporcional. Es curioso que no se reconocían los triunfos de las fuerzas opositoras en los estados, pero se buscó la representación proporcional
para darles cabida en el Senado. Lo que se les negaba por la vía de las mayorías que ganaban pero no eran reconocidas, se daba por la vía de la representación proporcional. La representación proporcional es importante porque si no hay representación proporcional, hay expresiones que tienen votos pero no llegan a estar representadas. Sin embargo, el esquema de la representación proporcional queda mejor en la Cámara de Diputados, que representa globalmente al pueblo de México. En cambio, el Senado representa a las entidades federativas, a los estados de la Federación, de la Unión. Por lo tanto, lo que planteamos es que se elimine la representación proporcional solo en el Senado, no en la Cámara de Diputados, y que tengamos una representación de cada estado de la República. Ahora bien, hay una representación de minoría por estado, que esa hay que mantenerla. De tal forma que tendríamos, en el esquema que estamos planteando, 2 senadores de mayoría por cada entidad federativa y una senaduría de minoría por cada entidad. Regresa usted al esquema de 2 senadores de mayoría relativa, otro de minoría, es decir, el partido que es la segunda fuerza. Quien gana se va la fórmula, 2 senadores, y el partido que es la segunda fuerza llega como minoría. Pero ¿no sería un tanto contradictorio, Martí Batres, senador, dado que la oposición se planteó por lo contrario hasta aquellas reformas que instrumentó el presidente Zedillo o antes el presidente Salinas, cuando nos encontrábamos con senadores de 3 años y otros de 6 años, en un esquema similar al Parlamento estadounidense? En este caso, eso no lo estamos cuestionando, que todos los senadores sean de 6 años. Solamente estamos cuestionando la lista de representación proporcional en el Senado, de tal forma que tengamos la representación de mayoría con la fórmula de 2 senadores y la representación de minoría con 1 senador. Eso es lo que estamos planteando. No es regresar al esquema original, porque originalmente solo había 2 senadores de mayoría por entidad federativa, y la fuerza que quedaba en segundo lugar no tenía representación. En este caso, en el esquema que estamos planteando, mantenemos la representación de la segunda fuerza en cada entidad federativa. Ahora ya nos queda más claro. Esto haría que la Cámara Alta fuera menos obesa, se redujera aún más el gasto por los senadores de la República, Martí Batres. La Cámara de Senadores sería menos obesa, pero en efecto se mantendría la representación de la minoría. Ahora, ¿por qué no aplicar este principio también a los coordinadores parlamentarios que lleguen, como ocurre en la Asamblea Francesa, en el Bundestag de Alemania? Senador Martí Batres, si usted gana por mayoría relativa, como fue su caso en la Ciudad de México, y tiene una votación proporcional o la media nacional con el mayor número de votos, sea entonces el senador de mayoría relativa el que sea coordinador parlamentario, porque pues él se sometió al escrutinio del elector. Es muy interesante lo que planteas, aunque forma parte de otra discusión. Pero mira que lo voy a revisar puntualmente para eventualmente estar analizando una propuesta en ese sentido, aunque eso lo veremos después. Senador Martí Batres Guadarrama, hay una presidenta de la mesa directiva, ¿cuenta con su aval? Mira, para mí lo importante es la transformación de México. Eso es lo importante. Voy a trabajar en ese sentido, como siempre he trabajado, y en esta etapa también vamos a apoyar todas las iniciativas del presidente de la República, por supuesto, y también aquellas que se deriven del programa de transformación de Morena o que representen exigencias de la sociedad mexicana. Vamos a seguir trabajando por la transformación de México. Eso es lo fundamental. Tito Morena va a elecciones el 20 de noviembre por la posible reelección
de Jacob Polensky o la alternancia o relevo, o como usted lo quiera llamar mejor, de otros aspirantes a ese encargo. Morena, el partido, ¿qué tanto puede o no incidir en la postulación, nombramiento de sus coordinadores parlamentarios e incluso tomar en cuenta un reclamo justo o no, como fue el de usted recientemente ante un proceso también de claroscuros en la elección de la mesa directiva? No me he metido en el proceso interno del partido. Estoy centrado en mis tareas en el Senado de la República y ahí voy a seguir en mis tareas. Martí Batres pues tiene mucho que ofrecer como senador de la República en materia de parlamentarismo abierto. Decía al iniciar esta plática que usted la estableció cuando el PRD pues, era la tercera fuerza política en la 60ª legislatura. Sí, hicimos, te acordarás, una gran ceremonia con los indígenas zapatistas. Abrimos el recinto de San Lázaro y la tribuna máxima de la nación a los más humildes, a los más pobres, a los que venían más de lejos en la historia, en el tiempo y en el espacio. Esa fue una ruptura positiva, fundamental, y a partir de ahí, lo mismo hicimos con las mujeres, con los científicos, con las cámaras empresariales y con muchos sectores de la sociedad. Abrimos el Parlamento, recibimos a ese grupo que propuso la iniciativa para todas estas reformas sobre acceso a la información pública, el Grupo Oaxaca. Y también abrimos la máxima tribuna de la Nación al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Es decir, en efecto, tiene razón, somos pioneros del Parlamento abierto en aquella 58 legislatura de la Cámara de Diputados. Y nos hace una corrección, enmendamos pifia, donde compartió usted curul con el coordinador albiazul, que era Felipe Calderón Hinojosa, y con con Emilio Gamboa. No, eso fue más atrás, o Emilio Gamboa, no, mucho más atrás fue esto, con Fox, entre otras personalidades, pero finalmente, Martí Batres, usted, ante sus similares de escaño, de mismo Morena y de otros partidos, pues ya sentó un precedente de productividad legislativa frente a otras legislaturas. En aquella legislatura, 58 legislatura 2000-2003, los coordinadores parlamentarios eran del PAN, Felipe Calderón, del PRI, Beatriz Paredes, y yo era el coordinador del PRD, que en aquel entonces era la bancada de la izquierda. Y con una minoría, en ocasiones le ganó al PAN y al PRI algunas iniciativas, siendo ustedes la tercera fuerza política y al mismo tiempo con un precedente diferente al PRD. Es cierto, logramos, por ejemplo, ser un factor de mayoría, una especie de bisagra, e hicimos mayoría en algunas ocasiones con el PRI, cuando se aprobó abrir la tribuna a los indígenas zapatistas, sus diputados nos apoyaron. Y en otras ocasiones con el PAN, por ejemplo, cuando se modificó la composición de la sección instructora para abrir o recibir la solicitud de desafuero de los líderes sindicales petroleros, y también cuando se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2002. Entonces, cuando hubo posibilidad de que se aprobaran iniciativas nuestras, progresivas, importantes en el terreno social o democrático o de lucha contra la corrupción, logramos hacer mayorías teniendo una bancada pequeña. Sin embargo, hacíamos mayoría con unos o con otros. Finalmente, Martí Batres Guadarrama, ahí está el ejemplo de Pedro Sánchez, cuya fuerza al interior del PSOE parecía poco relevante, era uno solo frente a un partido ya con figuras constituidas como Rodríguez Zapatero, y en unos cuantos meses, usted lo sabe mejor que nosotros, constituyó su base y actualmente es el titular de los destinos de aquella nación. Sí, en efecto, donde el Parlamento en España juega un papel importante para la composición del gobierno. Además, aquí no.
porque aquí tenemos un sistema más tajante de división de poderes y un sistema presidencial más desarrollado, pero allá hay un sistema mixto en varios sentidos. Hay presidente, pero el presidente emerge de las correlaciones de fuerzas que se forman en las Cortes, en el Congreso, en el Poder Legislativo español. En la emergencia, Martí Batres o Pedro Sánchez en la Cámara Alta, a quien agradezco esta mañana, senador Martí Batres, tome usted la comunicación con ABC Radio 760 del Cuadrante. Federico, te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Estamos a la orden, como siempre. A usted, senador, por tomar la llamada telefónica ABC 769-57 en las arterias de esta ciudad, las reporteras de la sociedad civil. Anita, colega, ¿cómo está la movilización? ¿Qué pasa en la marcha? Buenos días. Buenos días. Aquí estoy con uno de los conductores en la marcha. Y bueno, mi amigo, ¿por qué están ahí en el plantón y cuáles son sus exigencias? El combustible que está muy caro. Ahora sí que las restricciones y las presiones de las autoridades en operativos, y pues ahora sí que nos quieren someter, no sé con qué finalidad. Estamos de acuerdo. ¿Y qué solución plantean? No sabemos. Bueno, le agradezco mucho. Sí, me comentan los señores que van a caminar hasta el Zócalo y van a esperar a que las autoridades les respondan para poderse mover. Manzanita, colega, muchas gracias por este informe en las arterias de la ciudad, ABC Radio 760. Gracias, ingeniero, por el apoyo que ofrece esta mañana a este espacio informativo, a nuestra coordinadora, la colega Vania, reportera Lluvia y reporteras de la sociedad civil, un espacio que incorporamos hoy, y a usted principalmente, amiga y amigo de la audiencia que siguió este servicio informativo hasta las 9:59, y ahora damos entrada desde luego al espacio del Ángel de la Salud, y le recomiendo seguir en la amplia y extensa programación de ABC Radio para usted aquí en el 760, mejor día para todos ustedes. Escuchas ABC Radio 760 AM.